Hola, mi querido líder, bienvenido a nuestro jueves de liderazgo y expansión profesional. Mi nombre es Jan Prado, coach, mentor y speaker especializado en hábitos, liderazgo y productividad personal, y me da mucha alegría estar aquí nuevamente contigo compartiendo este tipo de masterclass con diferentes tips, herramientas, estrategias para que puedas convertirte en tu mejor versión, y en este caso pues que estoy seguro te ayudarán para tu carrera profesional. Bueno, recordemos que estamos en el ciclo de los estilos de liderazgo, y en la masterclass del día de hoy, la número 17, nos vamos a enfocar en el liderazgo dinámico, fomentando la flexibilidad y la adaptación. Y en esta masterclass nos vamos a, vamos a tener de guía, ¿sí? Como tres ideas centrales. La primera de ellas, qué es y cuáles son los beneficios del liderazgo dinámico. Posteriormente vamos a ver qué es lo que caracteriza propiamente a un líder dinámico. Y finalmente, pues la parte práctica de esta masterclass, que es el cómo convertirte en un líder dinámico. ¿Listo? Así que dicho esto, vamos a arrancar entonces con nuestro primer punto, nuestra primera idea central, que tiene que ver con el significado y los beneficios del liderazgo dinámico. Para hablar de liderazgo dinámico es importante mencionar que este estilo de liderazgo no tiene un único autor, porque digamos que ha sido desarrollado y ha ido evolucionando, ¿sí? A través del aporte de diferentes teóricos y expertos en temas de liderazgo y gestión empresarial. Entre esos expertos se encuentran algunos muy conocidos como John Kotler, Peter Drucker, Stephen Covey, Michael Porter, entre otros. ¿Listo? Así que esto es importante para irlo como teniendo en cuenta de que no se le atribuye a un único autor, sino que muchos de ellos, o varios autores más bien, le han ido haciendo aportes a este estilo de liderazgo. Más hay algo en lo que todos ellos coinciden, y es, o más que coinciden y tienen o como objetivo común, y es poder entender cómo es que las organizaciones pueden adaptarse y prosperar en entornos cambiantes, si es que hace parte de su propósito poder seguir subsistiendo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un mundo donde constantemente están existiendo cambios, en donde se van presentando cosas que muchas veces están fuera de nuestro control. Entonces, de nosotros depende, y que si esté bajo nuestro control, es cómo adaptarnos a ese dinamismo en el que se encuentra o en el que nos encontramos realmente inmersos. ¿Listo? Entonces, ya para ir, digamos que concretando un poco, si hablamos ya propiamente de liderazgo dinámico, se dice que es una forma o un estilo de liderazgo que se adapta a las circunstancias cambiantes, ya lo dijimos, y adicional también a las necesidades tanto de los equipos como de las organizaciones. Por eso su mismo nombre lo dice. Dinámico es que no, ¿qué es lo contrario de dinámico? Estático. Si diríamos o si pensáramos en un liderazgo de estilo estático, pues creo que nos estaríamos perdiendo de un gran universo y de grandes posibilidades que se encuentran cuando entramos nosotros inmersos en ese dinamismo, haciendo relación o más bien buscando el objetivo propiamente de adaptación, de sobrevivir y sobre todo de evolucionar y seguir creciendo. Adicional, también se habla de liderazgo dinámico como una combinación de un liderazgo adaptativo con proactividad que le permite al líder básicamente adaptarse a ese cambio. Si las empresas están en un mundo que está constantemente cambiante, pues el líder que está a cargo de esa empresa, o el líder que está a cargo de los equipos de trabajo que conforman esa, o los líderes más bien que están a cargo de los equipos de trabajo que conforman esa empresa, es importante que también sean dinámicos. Por eso se dice que un líder no es que sea propiamente solo un estilo de los 4 o 5 que hemos visto hasta ahora, sino que puede ir tomando lo mejor de cada uno de ellos e irlo adaptando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la evolución, de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias en las que se vaya encontrando. Sin embargo, así como cuando hablamos de estilos o rasgos de personalidad, a nivel de liderazgo, pues puede que uno de los estilos que vamos a ir viendo, y todavía vamos en la mitad, ¿cierto? Puede que uno de los estilos de estos de estilos de liderazgo sea más predominante en ese líder. No obstante, no quiere decir entonces que no pueda tomar rasgos o cualidades de liderazgo dinámico y adaptarlo, quizás si es más de un corte de liderazgo o tiene una predominancia mayor en el liderazgo, por ejemplo, el emocional, que lo estuvimos viendo en la masterclass pasada, ¿vale? Entonces, para que vayamos como que clarificando todo este tipo de aspectos, que no existe un líder en donde solamente sea ese estilo de liderazgo y ya, no, puede que sea predominante, pero podemos nosotros desde el mundo cambiante en el que nos encontramos, poder ir tomando de los diferentes estilos de liderazgo lo que mejor te parezca y lo que te sea más útil para el momento o la circunstancia en la que te estés encontrando. ¿Listo? Este estilo de liderazgo se combina
la visión, la estrategia y la acción. ¿Para qué? Para poder lograr resultados excepcionales en un entorno constantemente cambiante. Ya lo hemos dicho, aquí digamos que parte de la esencia de este estilo de liderazgo dinámico y el común denominador de lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con qué? Con el cambio en el que normalmente se encuentran las organizaciones. Se caracteriza por ser adaptable, innovador y sobre todo enfocado en el desarrollo tanto de las personas como de la organización, es decir, que haya un desarrollo en conjunto, no solamente desarrollo a nivel de empresa, sino por supuesto también desarrollo a nivel de personas. Más también, si lo miramos desde el punto de vista del liderazgo de servicio, por ejemplo, donde solamente o se le da mayor prioridad solamente al desarrollo o al servicio de las personas. En este se busca, digamos que como un todo. También se habla que este estilo de liderazgo es una práctica de management, ¿sí? A la que recurren como tal los líderes que desarrollan una grandeza duradera mediante la combinación, por un lado, de humildad personal y sobre todo también voluntad profesional, porque ambos aspectos van a ser tenidos en cuenta para poder lograr los objetivos que se estén trazando como empresa, como equipo, como personas. Bueno, este estilo de liderazgo se basa como tal en 8 principios esenciales. ¿Cuáles son esos 8 principios? El primero de ellos, la búsqueda constante de mejora continua, es decir, siempre están con el foco en de qué forma se puede hacer mejor las cosas que han venido haciendo hasta ahora e ir haciendo los cambios e implementar esos cambios, ¿sí?, que estén necesitando en un momento determinado. Por eso se habla de liderazgo dinámico, porque es un liderazgo también cambiante. Bueno, lo otro es que por lo general cuestionan la posibilidad de que los colaboradores o los trabajadores cuestionen la manera en que se lleva a cabo los objetivos. Es decir, abren esa puerta para el equipo de trabajo para que las personas puedan hacer sus aportes. Entonces aquí también se combina incluso un poco con el liderazgo, el estilo de liderazgo participativo. ¿Sí? Por eso se habla de dinámico, porque digamos que incluso a partir de lo que hemos visto hasta ahora de los diferentes estilos de liderazgo, pues va tomando ciertas cualidades o rasgos de, por ejemplo, aquí lo que digo en este segundo principio, del liderazgo participativo, donde las personas o donde los miembros del equipo de trabajo pueden aportar sus ideas y pueden cuestionar la forma en cómo se logran los objetivos, porque probablemente ellos tengan mejores ideas incluso que el líder, que de llevarse a la práctica pudiesen adaptarse muchísimo mejor a un mundo cambiante en el que nos encontramos. Bueno, como tercer principio, tenemos que piensan como equipo. ¿Cómo así que piensan como equipo? Pues el líder propiamente debe tener muy claro que él como líder es parte de un grupo de personas, un grupo de colaboradores. Y por ello debe pensar y hablar también más en nosotros, más que aquellos líderes que hablan mucho del yo o de que yo soy solo el que encuentro la solución y punto. ¿Sí? Cuando pensamos en un nosotros, cuando el líder piensa en un nosotros como equipo, pues hay una mayor posibilidad de permitir que haya un desarrollo de soluciones en conjunto, ¿listo? Y de esa manera crear un éxito compartido, porque si le va bien a todo el equipo, no solamente al líder. Bueno, el cuarto principio de este estilo de liderazgo es que miden el rendimiento del equipo más que el liderazgo ejercido. ¿Cómo así? Pues se enfocan muchísimo más en reconocer cuáles son los resultados que se están teniendo como equipo y no tanto como para evaluar cuál está haciendo la gestión del líder propiamente dicho. Un líder en sí debe claramente, ya lo hemos dicho y de hecho es el primer nivel de liderazgo, conocerse a sí mismo y nunca, ojo, nunca conformarse con lo que tiene, con el statu quo, sino constantemente estar buscando de qué forma puede rendir mejor, muchísimo más él, más también de qué forma puede desempeñarse o, rendir, o tener un mejor rendimiento por parte de todo el equipo. Siempre y cuando todo eso se base o se apoye en qué? En las políticas como tal de la empresa, ¿vale? Para que no se las salte. El quinto principio de este estilo de liderazgo tiene que ver que, pues obvio, tiene que ser eficaz y eficiente. Eficaz desde el punto de vista de alcanzar las metas, eficiente desde el punto de vista de optimizar el uso de los recursos con los que cuente. Para lograr también, por supuesto, una efectividad, que es donde se combina la eficacia y la eficiencia. Bueno, por eso, de hecho, al tener eficacia y eficiencia, o mejor dicho, al ser más efectivo como equipo, como líder, pues claramente va a ir evolucionando también a nivel de empresa. El sexto principio de los 8 principios del liderazgo dinámico tiene que ver con que se asegura que las tareas
sean comprendidas, se supervisen y se logren. Es decir, cuando se delega una tarea a alguno de los miembros del equipo, el líder se cerciora de que esa tarea haya sido comprendida, porque muchas veces no se consiguen como tal los resultados a nivel de equipo porque probablemente esa tarea que fue delegada no fue comprendida a tal punto. O bueno, digamos que ese es el primer eslabón, la comprensión de la tarea, pero también se habla de una supervisión, es decir, estar revisando y dar también el apoyo constante que la persona vaya requiriendo de tal forma que no se quede en el camino y poder lograr como tal el objetivo que se esté buscando. Bueno, finalmente, el séptimo principio, perdón, el penúltimo, tiene que ver con la toma de decisiones. Un líder dinámico continuamente debe tomar decisiones y en diversas o variadas circunstancias. En algunas ocasiones, esa decisión se va a ver retrasada. ¿Por qué? Por la continua búsqueda de la decisión perfecta. Aquí con el tema del liderazgo dinámico no se busca el perfeccionismo, sino por el contrario, se busca alcanzar el resultado, pero el resultado no a costa de lo que sea, pasando por encima de quien sea, no, sino que la toma de decisiones se debe basar en datos y hechos que vayan acorde o que respondan más bien a las necesidades del cambio en el que se encuentre inmerso en ese momento el equipo y o la organización. Y finalmente, el octavo principio de este estilo de liderazgo tiene que ver con ver el liderazgo como un proceso y no solamente y no solo como un cargo, por decirlo así, sino que se basa por un lado en el conocimiento y por el otro lado en la experiencia, ¿sí? Para poder seguir mejorando todos a nivel de equipo, el líder y los miembros del equipo. Se va creciendo día a día y se aprende de todas las interacciones, reuniones y logros e incluso, en lugar de poner solo de logros, digámoslo más bien de resultados, porque puede ser resultados esperados o resultados inesperados. De esos resultados inesperados que algunos llamarán quizás fracasos, para mí no existe en mi vocabulario la palabra fracaso, sino simplemente un resultado no esperado, pues de esos resultados no esperados también se puede seguir aprendiendo, pues se puede aprender de qué no hacer la próxima vez y qué cambios necesitaría yo hacer para poder implementarlo. ¿Listo? Así que estos son como tal los 8 principios en los que se basa este estilo de liderazgo, que si lo vemos un poco más de manera detenida, pues ya lo dijimos al inicio, se combina con otros principios o rasgos de otros estilos de liderazgo que hemos visto hasta ahora y los que nos quedan por ver próximamente. Bueno, como todos los estilos de liderazgo, y esto lo mencionamos por allá en la parte introductoria, cuando empezamos a ver este ciclo de los estilos, todos y cada uno de ellos tienen tanto algunas ventajas como sus desventajas. A nivel de ventajas, este estilo de liderazgo dinámico tiene por un lado la adaptabilidad, pues los líderes dinámicos pueden ajustarse de manera rápida a esas nuevas situaciones y desafíos que se vayan presentando y porque es crucial, ¿cierto?, en entornos empresariales volátiles en los que nos encontramos. Otra ventaja tiene que ver con la innovación, y es que en este estilo de liderazgo se fomenta un ambiente donde se valoren las nuevas ideas y la creatividad, lo que puede llevar a soluciones mucho más innovadoras y que sean requeridas para el momento en el que se encuentren. Hay un nivel de motivación y es que la energía y entusiasmo del líder puede ser contagiosa e inspiraría a los demás miembros del equipo a dar lo mejor de sí mismo. ¿Por qué? Por ese dinamismo en el que se encuentra. Y otra ventaja tiene que ver con la resolución rápida de problemas o conflictos, pues los líderes dinámicos son capaces de tomar decisiones más rápidas y efectivas, lo que puede ser vital en situaciones de crisis donde no hay mucho tiempo de pensar, sino que por el contrario se toma en cuenta lo que tenemos ahí en el momento y a partir de ello, de los datos y los hechos, pues claramente poder tomar una decisión que sea ajustada a la realidad en la que se encuentra en ese momento la compañía. Bueno, viendo la otra cara de la moneda, a nivel de desventajas, se puede decir que en este estilo de liderazgo puede surgir un poco de inestabilidad, pues la constante adaptación y cambio puede generar un ambiente de trabajo inestable, lo que muchas veces puede ser o ocasionarle más bien estrés a algunos de los colaboradores o miembros de ese equipo de trabajo. Bueno, segunda desventaja tiene que ver con un riesgo del agotamiento o el llamado también síndrome de burnout. Pues la alta energía y el ritmo rápido en el que se mantiene puede llevar al agotamiento tanto del líder como de los miembros del equipo. La falta de consistencia, y es porque como hay una constante necesidad de estar cambiando de enfoque frecuentemente para ajustarse o adaptarse a las diferentes necesidades del entorno, eso puede resultar en una falta de consistencia, tanto en la dirección que se le está dando como
en las expectativas cumplidas o incumplidas de los miembros del equipo. Y por supuesto también crear una resistencia al cambio, pues algunos colaboradores pueden resistirse a esos cambios constantes en los que se encuentra como tal la empresa, lo que puede dificultar la implementación de nuevas estrategias que puedan ser útiles para la compañía. ¿Listo? Así que tengamos en cuenta que el liderazgo dinámico no es solo una tendencia moderna, sino también una estrategia que puede ser poderosa para crear equipos de alto desempeño capaces de enfrentar cualquier desafío. Y es muy útil en entornos empresariales donde la rapidez y la capacidad de adaptación son dos términos ahí que debemos tener en cuenta y que se asocian de manera directa con este estilo de liderazgo, van a ser cruciales para adaptarse a esos nuevos entornos. ¿Listo? Así que con esta parte cerramos esta primera idea de la definición y el por qué o para cuándo nos serviría también este estilo de liderazgo. Si tienes preguntas, comentarios, inquietudes, los puedes ir dejando ahí en la caja de comentarios y en la menor brevedad posible las estaré respondiendo. Y recuerda suscribirte si hasta ahora no lo has hecho para que te notifique cuando llegue o cuando monte o publique más bien un nuevo video. ¿Listo? Con esto pasamos entonces al segundo punto de esta masterclass que tiene que ver con cuáles son esas características fundamentales de los líderes dinámicos. Que si has venido viendo las otras masterclass de los estilos de liderazgo, vuelvo y digo, puede que algunas sean similares. ¿Y es por qué? Porque este estilo de liderazgo combina varios de los estilos que ya hemos visto hasta ahora y los que nos quedan por ver. Entonces, para hablar de estas características, hay un libro de estas características, de este estilo de liderazgo. Hay un libro de Warren Bennis que se llama Conducir gente es tan difícil como herdar gatos, los líderes se pueden hacer. ¿Cierto? Él describe dentro de este libro 10 características que pudiesen, perdón, sí, 10, 9 características que se pudiesen atribuir a los líderes dinámicos. La primera de ellas es que los líderes dinámicos tienen conocimiento de sí mismos. ¿Cómo así? Pues tienen, como diríamos, tachado, chuleado, ese primer nivel de autoliderazgo. Saben y reconocen cuáles son sus talentos y cómo desplegarlos o cómo hacer el mejor uso de ellos. Muchos han pasado un periodo de sus vidas en otros países, lo que eso lo pueden traer también como experiencia a través del autoconocimiento y aplicarlo al equipo o a la necesidad como tal de la empresa en ese momento. Bueno, también se habla que los los líderes dinámicos son abiertos al feedback, es decir, están abiertos y receptivos a recibir retroalimentación, tanto de sus colegas como de los miembros de su equipo, porque reconocen que a través del feedback o la retroalimentación es que ellos pueden identificar puntos o algunos rasgos o cualidades de la cual quizás no eran conscientes y estaría o podría estar afectando como tal su liderazgo. Bueno, también tienen un interés constante por aprender y mejorar. Mejor dicho, están como ávidos de conocimiento y buscan cualquier medio o mecanismo para seguir aprendiendo, sea a través de los libros, sea a través de podcasts, viendo videos, asistiendo a cursos, talleres, algunos quizás realizando temas de posgrado y demás. Es decir, saben que se encuentran en un mundo constantemente cambiante, por lo cual necesitan, porque lo ven como una necesidad, también, y fuera de eso le toman el gusto, necesitan estar actualizando sus conocimientos, sus prácticas, adquiriendo nuevas estrategias y herramientas que puedan aplicar con su equipo de trabajo de tal forma que les permitan adaptarse a esa volatilidad o a esos cambios que constantemente está ofreciendo el entorno. Este tipo de personas o este tipo de líderes más bien son curiosos y arriesgados, es decir, no le temen a equivocarse, no le temen a fallar, sino que por el contrario, como tienen o ven la importancia de llegar a lograr sus objetivos, pues saben que arriesgándose, haciendo uso de la valentía, pues conectan con esa adrenalina que les surge en para esos nuevos retos, para esos nuevos desafíos y toman riesgos constantemente. Muchas veces riesgos calculados y medidos, claramente, porque podrían asumir quizás un riesgo que pueda poner en peligro como tal la empresa. Bueno, otra característica es que este estilo de líderes aprenden de la diversidad, ¿sí? ¿Cómo así que aprenden de la diversidad? Pues básicamente
A ver, ¿cómo lo menciono de manera mucho más clara? Saben que el dinamismo que ofrece como tal el entorno, esto trae consigo una multiculturalidad. Y saben que como equipo de trabajo, todos no piensan de la misma manera, sino que hay diferentes costumbres, diferentes ideas, diferentes gustos, preferencias y demás, de tal forma que con toda esa diversidad que encuentran, y pues más hoy que se habla mucho también de diversidad en todos los ámbitos o en muchos ámbitos, pues este tipo de líderes son abiertos, inclusivos, ¿sí? A la diversidad en la que se encuentra como tal o de la que conforma como tal el equipo y toma lo mejor de cada uno de ellos y lo utiliza, como esto entre comillas, para beneficio del equipo, no para beneficio suyo o para manipular, no, sino para beneficio del equipo, haciendo uso de esos dones, talentos, capacidades, gustos, experiencias, de esa diversidad que encuentra como tal en su equipo de trabajo. Bueno, adicionalmente, este tipo de líderes equilibran la tradición y el cambio. ¿Cómo así que equilibran la tradición y el cambio? Pues distinguen y saben adaptarse tanto a un entorno conservador como a un entorno constantemente cambiando. Entonces ahí están como en una balanza, como en un pequeño juego de equilibrio, donde están constantemente revisando en qué parte se encuentra. Si están en un entorno más bien conservador, pues bueno, puedo seguir manejando lo que ya venía manejando y con las estrategias que ya las venía manejando. Pero cuando se presenta un cambio, por ejemplo, como el que tuvimos con la pandemia, que esa nos movió el piso a todos, sin excepción alguna, pues claramente sabe o puede adaptarse a ese tipo de experiencias o a ese tipo de situaciones más bien. Otra de las características de los líderes dinámicos es que poseen un estilo abierto. ¿Cómo así que poseen un estilo abierto? Pues básicamente son abiertos o tienen ideas innovadoras para también enseñar a los demás y dejarse enseñar también de otras personas. Saben que no tienen la última palabra, sino que pueden seguir aprendiendo constantemente. Bueno, la siguiente característica es que trabajan bien con sistemas. ¿Cómo así que trabajan bien con sistemas? Pues le gustan los procesos, las metodologías, porque saben que eso puede y ayuda muchísimo al equipo de trabajo para ser consistentes en los resultados que puedan estar teniendo. Si ven que algo les está funcionando, pues revisan la forma de cómo estructurarlo y de cómo diseñar como tal una metodología para que esa misma forma se pueda replicar. Bueno, y finalmente son los líderes dinámicos son buenos mentores y ejemplos a seguir. Enseñan a través de sus conductas, a través de sus acciones. Por tanto, comparten su experiencia, comparten sus aprendizajes con los otros miembros de su equipo de trabajo o quizás también con algunos de sus colegas para que eso también se pueda seguir replicando. Bueno, son como 9 características esenciales de estos líderes dinámicos. La invitación aquí con estas 9 características es que las vayas revisando a ver cuáles de ellas ya hacen parte de ti, porque todo esto también se basa como en unos principios esenciales de ese líder dinámico, como cuáles mantienen una comunicación abierta y honesta también con su equipo de trabajo, fomentan la autonomía y el empoderamiento de los miembros de su equipo de trabajo cuando les dan feedback, cuando reciben feedback, cuando le delega funciones, cuando sistematiza cosas y demás. Bueno, tienen una visión clara y la comunican de manera efectiva con su equipo de trabajo, saben hacia dónde van, saben la necesidad que le está exigiendo el entorno, de tal forma que pueden proyectar esa visión y comunicarla de manera clara con su equipo de trabajo. Este tipo de líderes son flexibles y están dispuestos a ajustar sus estrategias, pues claramente según sea necesario, ya lo vimos hace un ratico, promueven constantemente la innovación y la mejora continua como parte de su estrategia, saben que si estamos en un mundo cambiante, pues como equipo también necesitan estar cambiando. Y por supuesto son resilientes y pueden recuperarse rápidamente de los contratiempos. ¿Listo? De hecho, estos principios diría yo que no solamente aplican para el líder dinámico, sino incluso para cualquier estilo de liderazgo. Bueno, así que para ir cerrando, concretando, o si debemos resumir todo esto en 2 elementos esenciales del líder dinámico, de la persona, o que conforman como tal la personalidad de un líder dinámico, podríamos decir que son, por un lado, la humildad y por el otro lado, la determinación, que si lo resumiéramos como en una ecuación, podríamos decir humildad desde el punto de vista de objetividad con uno mismo y de reconocer que no se las sabe todas, que ser abierto a poder recibir feedback, ser abierto a seguir aprendiendo de otros, ser abierto incluso de delegar funciones o de delegar momentáneamente su rol de líder a otro de los miembros de su equipo
es un rasgo esencial de este tipo de líder. Y la determinación férrea o la férrea determinación que tiene que ver con la fortaleza y la voluntad. Fortaleza para superar los obstáculos, fortaleza para tomar riesgos y voluntad para implementar los cambios o las ideas que surjan de él o que surjan de alguno de los miembros de su equipo de trabajo. Todo esto trae consigo, pues propiamente, un liderazgo dinámico, en donde primero se ponen las personas, pero no se descuidan los resultados de la organización. Son como los dos elementos esenciales de este estilo de liderazgo, del cual se desprende el resto de cualidades y características que vimos hace un ratico. Para poner un ejemplo de líderes dinámicos, así como lo hemos hecho con los otros estilos, aquí te presento tres personajes que han sido reconocidos en este momento como líderes dinámicos. Uno de ellos es Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, ¿cierto? Y este personaje es conocido por su capacidad para innovar y liderar proyectos audaces, como cuáles, como la exploración espacial y la revolución de los vehículos eléctricos. Saben que hacía parte de una necesidad que ya el mundo estaba exigiendo y pues bueno, estas personas lo han ido haciendo. Otra persona es Indra Nooyi, ex CEO de PepsiCo. Bajo su liderazgo, ¿cierto? Esta empresa, PepsiCo o esta organización, se centró en productos mucho más saludables y sostenibles y se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo. ¿Quién hoy en día no conoce PepsiCo? Bueno, entonces esto fue un gran aporte o influencia que hizo como tal Indra Nooyi a esta organización, mientras estuvo como CEO de ella. Bueno, y otro tiene que ver con Tim Cook, que es CEO de Apple. Sustituyó a Steve Jobs y ha mantenido a Apple en la vanguardia de la tecnología, enfocándose en la innovación y la sostenibilidad, de alguna manera, como siguiendo también los principios de Jobs. Todos estos líderes destacan por su capacidad para adaptarse, innovar y guiar a sus equipos y organizaciones hacia el éxito en entornos cambiantes. Bueno, esto por poner como tres ejemplos, sin embargo, hay muchos más. Los líderes dinámicos, para ir cerrando esta segunda fase, pueden manejar equipos virtuales, gestionar la sobrecarga de información digital y liderar en un entorno de constante cambio, fomentando una cultura de confianza, empoderamiento y sobre todo adaptabilidad, que ya lo hemos dicho, es el común denominador o más bien la palabra clave de este estilo de liderazgo. Si tendríamos que resumir el liderazgo dinámico a palabras claves, pues una vendría siendo cambio constante, otra podría ser adaptabilidad y otra pues también innovación. Bueno, finalmente, para hablar ya, bueno, cómo convertirse en un líder dinámico. Es como la parte práctica de esta masterclass, donde te dejo como algunas estrategias que pudieses llevar a cabo para empezar a integrar este estilo de liderazgo en tu forma de dirigir equipos de trabajo. Entonces, un plan de acción sugerido y digamos que transversal para convertirte en un líder dinámico, podríamos mencionar por un lado, define tu misión y tu visión personal, estableciendo objetivos tanto a corto como a largo plazo y cómo tú deseas impactar a tu equipo y a tu empresa. Quien no tiene una visión, pues claramente luego cómo va a trabajar hacia ella. Luego de ello, también tienes que establecer metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y con una temporalidad definida, de tal forma que puedas ir midiendo tu progreso para poder seguir avanzando. Bueno, una vez creadas tus metas, pues crear un plan de desarrollo personal en el que se incluyan tanto las actividades como los recursos que te van a ayudar a alcanzar esas, o más bien, que te van a ayudar a desarrollar las habilidades que necesitas para poder alcanzar esas metas que has establecido y por ende, pues, también cumplir tu visión y vivir tu misión. Obviamente lo hemos dicho, tiene que ver con la búsqueda del feedback y la mejora continua y es constantemente estar pidiendo retroalimentación y ajustar sus acciones según sea necesario. Si hay cambios que se necesitan hacer, pues para qué esperar tanto tiempo, sino más bien irlos implementando en la medida que se van necesitando. Y por supuesto, practicar la reflexión y la autoevaluación y es revisar de manera regular el progreso que has venido teniendo y hacer los ajustes para seguir mejorando cada día más. Y esto lo podríamos definir como en algunos tópicos esenciales que se pueden tener en cuenta para este plan de acción. Porque convertirse en un líder dinámico obviamente es un proceso continuo que va a requerir de tu parte dedicación, flexibilidad y sobre todo compromiso, tanto con tu crecimiento personal como el profesional.
¿Cuáles son algunos de los tópicos que sí o sí necesita tener en cuenta o de las grandes áreas? ¿Sí? O esas habilidades que sí o sí necesita propiamente desarrollar. Por un lado, el tema del desarrollo personal y entre ellas tenemos el autoconocimiento y el aprendizaje continuo, que hacen parte como de las características que vimos hace un ratico. Bueno, por otro lado, el tema de habilidades interpersonales, particularmente la de la comunicación efectiva, y es poder transmitir ideas de manera efectiva, que sean entendidas, comprendidas por las demás personas, ¿cierto? Y la otra, la empatía y la compasión con la gente. Empatía y compasión, porque pues obviamente al estar en un mundo cambiante y al estar realizando cambios de manera constante, pues sí o sí necesitas también ponerte en el lugar del otro o desarrollar la habilidad de ponerte en el lugar del otro para poder intentar comprender también quizás el cómo se siente y qué pudiese estar pensando, para que a partir de eso puedas adoptar una mejor estrategia para guiar o orientar o motivar o inspirar como tal al otro para que lleve a cabo las acciones que sean necesarias para poder cumplir el objetivo que se ha trazado como tal la empresa y hacer frente a las necesidades de ese entorno cambiante en el que nos encontramos. Por otro lado, tiene que ver la flexibilidad y la adaptación. Y claramente ahí es poder desarrollar la habilidad como convertirnos en camaleones. Ya lo dijimos, que un término clave de este estilo de liderazgo tiene que ver con la adaptación. Por tanto, la adaptabilidad va a ser supremamente importante bajo las circunstancias o para las diferentes circunstancias en las que te vayas enfrentando. Y hacer uso de la creatividad y la innovación para poder resolver las inquietudes, problemas y atender las necesidades que se vayan mostrando. Por supuesto, un líder sin estrategia pues no es un líder, por tanto también necesitas tomar en cuenta este tópico y entre ellos tiene que ver con la visión y la planificación y sobre todo también en el poder delegar tareas, actividades o responsabilidades de manera efectiva a los miembros de tu equipo de trabajo. Y finalmente, el autocuidado y la resiliencia. Un líder que no cuida de sí mismo, pues muy difícilmente va a cuidar también de su equipo de trabajo. Entonces, también dedicar tiempo a cuidar de su propio ser, bueno, y a partir de ese cuidado, autocuidado que se da, también inspirar o motivar a los miembros de su equipo para que hagan lo mismo. Y la resiliencia para poder aprender quizás de los errores o los mal llamados fracasos que pueda ir teniendo al implementar nuevos cambios y demás. Bueno, así que para terminar, te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesto a convertirte en un líder o lideresa dinámico a partir de lo que hemos visto en esta masterclass? Gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Jan Prado y estoy aquí para acompañarte en tu camino de crecimiento tanto personal como profesional. Nos vemos en la próxima semana con una nueva masterclass de los estilos de liderazgo. Chao, chao.